que casi todos hemos salido, nuestros padres, con el 48. Y decían que los mayores se van a morir y los pequeños se van a olvidar de la cuestión palestina. Y eso no es así. La opción de dos estados pretende resolver el problema de la ocupación israelí de Cisjordania y de Gaza y de su denegación de todos los derechos humanos, civiles y nacionales a sus habitantes palestinos. Por otro lado, la opción de un solo Estado no plantea una solución de ese problema, sino por el contrario del conflicto judío-palestino en general. Trata de resolverlo echando atrás el plan de partición de la ONU de 1947 y transformando el sistema de control israelí durante 40 años en un Estado real en el que todos los ciudadanos disfruten, al menos en cierta medida, de una igualdad de derechos. Para decirlo de otro modo, la opción por un solo Estado no pretende resolver el problema de 1967, pretende resolver el de 1948, aceptando la ocupación de 1967 y redefiniendo su carácter. Para ser honestos, habría que admitir que eso exige una reordenación de las piezas en el tablero mucho más radical que acabar simplemente con la ocupación de 1967. La gran ventaja de la solución de un solo Estado sería modificar el carácter del conflicto palestino-israelí, que pasaría de ser una confrontación etnonacional a otra sobre igualdad de derechos civiles y ciudadanía. Cabe pensar que esto convertiría un juego de suma cero en un juego de suma positiva. El modelo obvio para la transformación del sistema de control israelí en un Estado democrático laico es la transición realizada en Sudáfrica. Los distintos resultados de las dos luchas de liberación nacional deben explicarse por el peso relativo de la clase obrera en sus respectivos movimientos nacionales. En Sudáfrica, los blancos no tenían otra opción que incorporar a los africanos como trabajadores en la economía nacional, lo que socavó las estructuras sociales tradicionales africanas y dio lugar al surgimiento de una poderosa clase obrera africana capaz de perturbar seriamente la economía sudafricana. Fue la participación de esa clase obrera africana en la lucha por la liberación nacional la que aseguró su carácter democrático y, en último término, su éxito político, aunque hasta el momento no económico. En Palestina, en cambio, los colonos sionistas pudieron excluir en gran medida a los palestinos de su economía y más tarde también de su Estado, e incluirlos solo muy parcialmente y, como sabemos ahora, temporalmente, después de que ese Estado ampliara sus fronteras en 1967. Así, aunque la población palestina estaba en gran medida proletarizada, no dio lugar a una clase obrera consciente, cohesionada e independiente, y la lucha de liberación nacional palestina ha sido dirigida por la clase media exiliada y ha extraído sus cuadros principalmente de la población refugiada. Es ese carácter social del movimiento lo que lo condenó al fracaso. La solución de un solo Estado contradice los objetivos más esenciales del sionismo y tendría que imponerse a los sionistas por la fuerza. Estas reflexiones, a mi juicio muy lúcidas, de Yoav Peled, profesor de ciencia política en la Universidad de Tel Aviv, en la New Left Review, yo creo que son muy interesantes para que hoy en La Base nos atrevamos a reflexionar sobre las posibles soluciones al que quizás sea uno de los conflictos políticos de más difícil solución, el colonialismo israelí contra Palestina. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base vamos a intentar hacer algo que no es nada sencillo, que no está haciendo prácticamente ningún medio de comunicación, que es reflexionar sobre cuáles podrían ser, al menos imaginativamente, las vías de solución al problema de Israel, el problema de la colonización de Palestina. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, pues vamos a ver todos los detalles de las principales soluciones políticas al conflicto en Palestina. Manu Levín. Bueno, como decías, esta cuestión, ¿no?, de cuál podría ser una solución política para Palestina es algo que no está muy presente en los medios de comunicación, con lo cual no hay mucho material, pero os he traído algunas piezas que creo que son muy interesantes y que pueden ayudar a entender, pues, qué posibilidades podría haber sobre la mesa.
Comandante, piloto de combate Ina Finogénova, ¿dónde nos llevas hoy? Vamos a ir a Sudáfrica y vamos a repasar algunos factores claves que hicieron posible la caída del régimen de apartheid. Será interesante. Seguro hoy vamos a contar con Ariel Feldman, profesor de filosofía, judío, argentino, vivió mucho tiempo en Israel y estamos con muchas ganas de escuchar lo que nos tenga que explicar. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Llevamos más de un mes hablando de la invasión israelí de Gaza. Hemos dedicado programas a analizar las raíces históricas del conflicto, a entender los distintos actores políticos involucrados y a tratar de explicar el papel que ha jugado la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, en todo esto. En estas semanas hemos dedicado mucho tiempo a desmontar los marcos mentales que se han instalado a través de buena parte de los medios de comunicación. Que Israel tiene derecho a defenderse, que Hamás y el pueblo palestino son la misma cosa y que, por tanto, se justifica un castigo colectivo, o que cualquiera que se oponga a la ofensiva israelí es antisemita. Hemos hablado de genocidio, de apartheid y de limpieza étnica. Sin embargo, en todo este tiempo no hemos hablado de algo fundamental, las posibles soluciones. Para el gobierno de Netanyahu, la solución es ganar la guerra, lo que significa en última instancia, y así lo han verbalizado en diferentes ocasiones miembros de su gabinete, borrar a Hamás de la faz de la tierra y el exterminio del pueblo palestino. Otra solución sería la derrota del proyecto sionista, algo que, por otro lado, resulta absolutamente inconcebible teniendo en cuenta el poder del Estado de Israel y sus apoyos internacionales. Pero bueno, ¿existe alguna solución que no pase por el exterminio de uno de los dos lados, que garantice la igualdad de derechos para todos los ciudadanos que viven en Palestina, independientemente de su origen o de su religión? Hoy en la base, Sara Serrano nos habla de las soluciones que están sobre la mesa para acabar con la vulneración de los derechos humanos derivada de la ocupación israelí. En primer lugar está la propuesta de solución basada en la partición del territorio de Palestina en dos estados separados e independientes, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Es la conocida como solución de los dos estados. No existe un consenso sobre cuál debería ser la frontera entre ambos estados, pero se asume que el Estado palestino comprendería la Franja de Gaza y Cisjordania, actualmente ambas administradas por la Autoridad Nacional Palestina. Jerusalén y Belén quedarían bajo control internacional. Este plan de partición de Palestina fue diseñado originariamente por las Naciones Unidas en la asamblea que se celebró en 1947, pero no llegó a concretarse debido al estallido de la guerra en 1948. La Nakba tuvo como resultado la expulsión de casi 800.000 palestinos de sus tierras que pasaron a manos del Estado de Israel. Desde entonces, Naciones Unidas ha aprobado una serie de resoluciones que abogan por la retirada de Israel de los territorios ocupados y por la soberanía y reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. ¿Y qué supondría la aceptación de los términos de la solución biestatal para las distintas partes involucradas? Bueno, para la OLP de Yasir Arafat, abandonar la exigencia de una liberación total de Palestina y aceptar en su lugar un Estado en solo el 22% del territorio asignado por la ONU en su plan de partición de 1947 era una concesión histórica. Sin embargo, para el Estado de Israel, este plan era potencialmente mucho más beneficioso. Todo quedaba por definir y negociar, y el árbitro, Estados Unidos, estaba además a su favor. La partición de Palestina nunca se concretó y el Estado de Israel, de hecho, ha seguido expandiéndose y ocupando territorios palestinos en las últimas décadas. Para muchos autores, como Edward Said, resulta muy incierto que la solución biestatal pueda llegar a implantarse en algún momento. Palestina e Israel es el lugar donde dos pueblos, quieran o no, viven inextricablemente mezclados, ligados conjuntamente por la historia, la guerra, el contacto diario y también el sufrimiento. Hablar en términos geopolíticos grandiosos o atolondradamente de la separación entre ellos supone nada menos que proporcionar recetas para incrementar la violencia y la degradación. Nada puede sustituir la consideración de esas dos comunidades como iguales entre sí en derechos y esperanzas, procediendo a partir de ahí a hacer justicia con sus actuales problemas, decía. Y esto lo estaba diciendo alguien cuya familia lo perdió prácticamente todo como consecuencia de la Nakba. Sí, la solución de los dos estados, que había contado con una gran aceptación internacional, parece que está lejos de poder implementarse y nunca ha tenido, de hecho, menores tasas de aprobación. Según una encuesta del Palestinian Center for Policy and Survey Research de principios de este año, la solución biestatal ha perdido apoyos tanto entre la población palestina como la israelí.
Del lado palestino, el 33% de los encuestados se mostraba partidario de este proyecto frente al 43% en 2020. Y en el lado israelí, el 34% estaba a favor. Los palestinos no le dan la espalda a esta solución porque ya no la quieran, sino porque en el contexto actual la consideran irrealizable. ¿Cuáles son los principales motivos que ponen en duda la viabilidad de la solución de los dos estados? Bueno, tal y como señala el historiador Thomas Bascovy en Le Monde Diplomatique, en las últimas 3 décadas hay al menos 4 factores que han hecho que la población palestina haya dejado de creer en la solución de los dos estados para alcanzar su soberanía. En primer lugar, el ritmo imparable de la colonización de territorios palestinos, que ha hecho que la interdependencia entre ambas sociedades sea cada vez mayor. Los palestinos dependen de la economía israelí y el Estado de Israel utiliza los territorios ocupados como campos de pruebas de su industria militar. En el conjunto geográfico que abarca el Estado de Israel y los territorios ocupados viven 7 millones de judíos y 7,1 millones de árabes. De ellos, casi 700.000 judíos israelíes viven en asentamientos en Cisjordania y unos 150.000 palestinos de Cisjordania y 17.000 gazatíes entran cada día en Israel para trabajar. Las fronteras las definen las autoridades israelíes. En segundo lugar, la población palestina se encuentra enormemente fragmentada, tanto geográficamente, dividida en territorios separados por cientos de kilómetros, como políticamente, con Hamás en la Franja de Gaza y Al-Fatah en Cisjordania. Mientras que el Estado de Israel, por otro lado, representa el poder colonial bajo un liderazgo unitario, con un Knesset apoyando mayoritariamente la expansión de los asentamientos en Cisjordania y organiza la vida cotidiana de los territorios ocupados. Vamos, que de facto podríamos decir que existe un único Estado, ¿no? El Estado de Israel. En tercer lugar, la autoridad palestina, que debería desempeñar el papel de protoestado, adopta en la práctica, según Bascovy, el papel de auxiliar de la ocupación, coordinándose, por ejemplo, con las fuerzas israelíes en temas de seguridad. Además, los logros diplomáticos de la AP en los últimos años, admisión en la UNESCO, entrada en la ONU como observador o reconocimiento como Estado miembro de la Corte Penal Internacional, no han dado grandes resultados. Por último, señala Bascovy que el proceso de paz, que supuestamente estaba encaminado a construir un Estado palestino, solo ha servido para reforzar en última instancia el dominio israelí sobre los territorios ocupados. Según Meron Benvenisti, exadjunto al alcalde de Jerusalén y uno de los más firmes defensores de la solución de los dos Estados, el punto de inflexión fueron los acuerdos de Oslo que perpetuaron la asimetría y la desigualdad entre los dos pueblos. Luego Ina nos comentará más sobre esto. En los últimos tiempos, según se ha ido alejando la posibilidad de un Estado palestino independiente y soberano, se han abierto paso otras iniciativas provenientes de la sociedad civil, ¿verdad? Sí, así es. Por ejemplo, desde hace aproximadamente una década, A Land for All apuesta por una solución confederal y biestatal que garantice la libertad de circulación y asentamiento, la igualdad en el acceso a la justicia y la seguridad y una soberanía compartida entre ambas comunidades, especialmente en lo relativo a Jerusalén, que sería la capital de ambos estados, y los recursos naturales. Cada estado tendría su propia soberanía e independencia, pero las fronteras estarían abiertas. Bueno, esto vendría a ser como una especie de Unión Europea. El Estado, Israel y palestino compartirían una serie de instituciones que regularan los derechos humanos, las finanzas o la seguridad. Por último lado, está One Democratic State Campaign, que es una campaña que se lanzó hace 5 años en la ciudad de Haifa y que aboga por la construcción de un único Estado democrático en el territorio situado entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, que pertenezca a todos los ciudadanos. Su programa de 10 puntos incluye el derecho a retorno de los refugiados palestinos, igualdad ante la ley, una economía justa que corrija las décadas de explotación del pueblo palestino y repare también la ocupación de sus propiedades y la normalización de los derechos políticos de todos los colectivos. Escribía el historiador israelí Ilian Pape, una de las voces más autorizadas respecto al conflicto palestino-israelí, que el único régimen razonable parece ser un Estado democrático para todos y todas. Si esto no va a suceder, la tormenta en las fronteras de Israel se acumulará con una fuerza aún mayor que hasta ahora. Por todas partes en el mundo árabe, la gente y los movimientos están buscando formas de cambiar los regímenes y las realidades políticas opresivas. Seguramente esto llegará también al nuevo Israel extendido. Si no hoy, será mañana. Los israelíes pueden ocupar la mejor cubierta en el Titanic, pero el barco se está hundiendo de todos modos. Muchas gracias, Sara. A ti. Hoy ya han superado los 4.100 niños. Vamos a ir leyendo los nombres de todos ellos, porque no son números, no son una estadística, son personas, son niños, criaturas a las que les han cegado la vida de una forma miserable. Esto es un genocidio. Manu Levin, adelante. Buenas tardes, Pablo. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo.
El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, los poderes mediáticos en Occidente siguen sin alejarse de los marcos mentales iniciales sobre la agresión israelí contra Gaza, de los cuales el fundamental que hemos analizado aquí repetidamente es que se trata de una guerra contra Hamas. No hay gran novedad ahí en ese sentido. Los medios en Israel, por su parte, con la única quizá excepción del Haaretz, con independencia de la simpatía que profesen hacia Netanyahu como figura política, siguen proclamando sed de sangre y en algunos casos incluso banalizan el genocidio. Y lo digo porque hoy hay una noticia, entre comillas, vomitiva, que no puedo dejar de comentar en esta sección antes de ir a lo fundamental. The Jerusalem Post, el periódico más leído en Israel, nos regala lo siguiente: cómo utilizar el estrés de la guerra entre Israel y Hamás para perder peso. El actual estado de estrés y ansiedad en Israel ha provocado que muchos aumenten de peso, pero comprender cómo funciona el estrés puede ayudar a perder peso y al mismo tiempo mantener la salud en general. Esto es totalmente real. Pensábamos que lo habíamos visto todo ya, pero no. Siempre se puede caer más y más bajo en la indecencia de los medios de comunicación a propósito de este genocidio. Asqueroso. Impresionante lo del Jerusalem Post. Hay que decir que después, ante la indignación que despertó esa pieza, la acabaron borrando de su web, pero antes de eso a alguien con mando en plaza le había parecido que era una gran idea publicarla. En fin, vamos ya a lo que nos ocupa hoy, porque, como ha dicho Sara, llevamos ya varios días analizando la propaganda que justifica el genocidio en los medios occidentales, de eso hay mucho contenido. Hemos visto también piezas banales como esta del Jerusalem Post o como aquello del hámster, si recordáis. Pero lo que es muy difícil de encontrar en el discurso mediático, y creo que cualquiera que esté siguiendo la información en estas semanas se puede dar cuenta de esto fácilmente, es cuál podría ser una solución a lo que sucede en Palestina, una solución justa que sirva para alcanzar la paz, porque si no hay justicia, pues nunca va a haber paz, ¿no? Efectivamente, se habla mucho de la guerra, se habla mucho de los bandos, se habla mucho de los muertos, pero no se habla en absoluto de cuál podría ser la salida a todo esto. Por eso también me parece que lo que estamos haciendo hoy aquí, aunque sea una aportación modesta, es muy importante. Si uno analiza en qué términos se habla del problema de fondo que hay en Palestina, más allá de la escalada actual de violencia, se encuentra con lo siguiente. Por una parte, ya sea de forma más o menos explícita, parece que la prensa enmarca todo esto como un conflicto eterno, o lo que es lo mismo, que no tiene solución. Por ejemplo, El Español, 2 historiadores para 2 versiones del conflicto eterno, las causas históricas y políticas que ayudan a entender el conflicto que nunca termina. El Confidencial, 3 series para entender el eterno conflicto de Israel y Palestina. La Sexta, radiografía de un conflicto eterno. O incluso Vanguardia México, Israel-Palestina, un conflicto irresoluble. Vamos, que el planteamiento en el fondo es que simplemente no existe salida a la violencia en Palestina, que hay 2 pueblos que están destinados a matarse eternamente y de forma irresoluble. Exactamente, esa es la idea general que hay de fondo. Y a partir de ahí, los únicos imaginarios sobre un posible final de todo esto, o bien ven ese final simplemente cuando se termine esta operación militar en concreto, ¿no? Que Israel bombardee Gaza hasta que se asegure de que los palestinos no pueden volver a lanzarles un cohete en los próximos 20, 30 o 50 años, pero manteniendo la situación de injusticia y de opresión hacia el pueblo palestino, lo cual supone no abordar el problema de fondo, sino meterlo debajo de la alfombra hasta que vuelva a estallar en el futuro, ¿no? O bien, los imaginarios sobre un posible final tienen que ver, como decía Sara, con la aniquilación total de una de las partes, o la aniquilación total del pueblo palestino, que es lo que plantea la propaganda más fascista de Israel y que en muchos casos la prensa occidental acepta. Matémoslos a todos, que son todos terroristas, y los que queden que se vayan a vagar por el desierto del Sinaí, como hizo Moisés y el pueblo hebreo, tristes ironías de la historia. O bien tienen que ver en el escenario opuesto con la destrucción del Estado de Israel, si todos los países árabes vecinos contra los que Israel ha hecho la guerra desde su fundación, pues lograran vencer militarmente, ¿no? Esto es la llamada amenaza existencial, que también se agita permanentemente en la propaganda israelí para justificar su política militar. Es decir, que o no hay solución y es un conflicto eterno, o bien la solución es que uno de los dos desaparezca. Ese sería el resumen. Y a mí me parece obvio que hay que cuestionar ambos planteamientos, porque ni está escrito un destino que condene a 2 pueblos a odiarse y a matarse para siempre, y a sus hijos, nietos y bisnietos, así hasta el fin del mundo, ni ninguno de los dos va a desaparecer del mapa. Los millones de personas que forman parte del pueblo palestino no van a desaparecer, y las millones de personas que viven en Israel tampoco van a desaparecer, porque además, para bien o para mal, no se puede volver atrás en la historia. Entonces, si asumimos eso, llegamos a una conclusión que por otra parte es evidente y que yo creo que debería ser el punto de partida, que es que no existe una solución militar a la situación en Palestina. No existe una solución militar. La única solución posible es una solución política.
Pero, al igual que sucede en el caso de la guerra en Ucrania, por cierto, el debate en torno a cuál podría ser esa solución política prácticamente no existe en los medios de comunicación y nadie está poniendo eso sobre la mesa, lamentablemente. Así que sigamos haciéndolo como lo estamos haciendo aquí hoy. Si partimos, como digo, de que esto no tiene por qué ser eterno, que es una idea reaccionaria, y de que no hay una solución militar y que ninguno de los dos pueblos va a desaparecer del mapa, entonces aparecen dos soluciones posibles, ya ha planteado Sara, o al menos dos grandes soluciones. La primera es la llamada solución de los dos estados. ¿Y cómo trata la prensa esa posible solución? Cuando la menciona, que entendemos por lo que has explicado que tampoco es muy a menudo. Pues os cuento. La mayoría de menciones a esta solución aparecen en forma de llamamientos abstractos, un poco de cara a la galería, diría, a que se cumplan los compromisos internacionales y se reconozca el Estado palestino. Esto es problemático porque da lugar a un marco mental en el que parece que el Estado palestino ya existe y que simplemente hay que reconocerlo, hay que hacer una declaración solemne o algo así, ¿no? Y no. Existen instituciones palestinas con un cierto grado de autogobierno, pero el Estado palestino no existe, no tiene ejército, no tiene fronteras. Israel tiene el control absoluto del espacio aéreo, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Habría que construirlo, ese Estado. Y esto, a su vez, pone de manifiesto muchos otros problemas que aparecen en cuanto uno profundiza un poquito en el planteamiento de los dos estados, empezando por el hecho de que el Estado de Israel no tiene intención alguna de reconocer ningún Estado palestino y, de hecho, lleva muchos años trabajando en contra de eso. Efectivamente. Como os decía, es muy difícil encontrar ese tipo de reflexiones en el discurso mediático, pero dentro de eso os traigo algunas cosas que he encontrado que son interesantes y que os adelanto que tienen un punto en común. Prácticamente todas dan por muerta esa solución de dos estados. La primera que vamos a comentar es una pieza del Washington Post publicada ayer mismo. ¿Cómo funcionaría la solución de dos estados para israelíes y palestinos? Es el titular. Y dice: mientras Israel intensifica sus bombardeos e invasión terrestre de Gaza tras los ataques de Hamas del 7 de octubre, algunos líderes mundiales están volviendo a un esfuerzo diplomático estancado desde hace décadas para dar una posible solución a las políticas de posguerra, la solución de dos estados. El objetivo de un Estado palestino reconocido junto a Israel fue señalado por el presidente Biden mientras hablaba en la Casa Blanca el 25 de octubre. Cuando esta crisis termine, tiene que haber una visión de lo que vendrá después, dijo Biden, y en nuestra opinión tiene que ser una solución de dos estados. El primer ministro británico, Rishi Sunak, discutió, comillas, el objetivo a largo plazo de una solución de dos estados en una llamada telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la semana pasada. El Consejo Europeo de octubre reafirmó su compromiso con una paz duradera y sostenible basada en la solución de dos estados. El Papa Francisco, en una entrevista con medios italianos, pidió esa sabia solución, dos estados. A pesar del respaldo público, dice el Washington Post, algunos académicos dicen que la solución de dos estados es una perspectiva cada vez más improbable. ¿Y por qué dice el Washington Post que es improbable? Pues en primer lugar, lo decía antes también Sara, por la cuestión de las fronteras, ¿no? Dice el Washington Post, la mayoría de los partidarios internacionales de la solución de dos estados están a favor de devolver a Israel a las fronteras que tenía antes de las anexiones territoriales después de la guerra de 1967, según el Consejo de Relaciones Exteriores. Los desafíos, sin embargo, son importantes. Palestinos e israelíes viven actualmente dentro de las fronteras de lo que podría convertirse el potencial futuro Estado del otro. Jerusalén es otra dificultad importante. Los palestinos ven a Jerusalén Oriental, que fue anexada por Israel, como la capital de un futuro Estado palestino, y la situación se complicó aún más con la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel en 2017. Antes de la guerra más reciente, la construcción de asentamientos por parte de Israel en Cisjordania representaba uno de los obstáculos más apremiantes hacia la paz para los palestinos. Para que los palestinos acepten algo así como una solución de dos estados, se necesitaría, dice el Washington Post, una retirada total de los asentamientos. Mark Levin, profesor de Historia y presidente del Programa de Estudios Globales de Oriente Medio de la Universidad de California en Irvine, dice que una solución de dos estados ya no es posible. Basta con mirar el mapa, dijo, refiriéndose a los cientos de asentamientos israelíes en toda Cisjordania. Bueno, efectivamente, la cuestión de las fronteras es una de las claves fundamentales. ¿Cuáles serían las fronteras de un hipotético Estado palestino? Estamos hablando de las fronteras del 67. Esto supondría, por una parte, reconocer la soberanía israelí sobre territorios que se anexionó ocupándolos militarmente y, por otra parte, supondría deshacer todos los asentamientos de los colonos israelíes en Cisjordania. Estamos hablando entonces de algo más parecido al mapa actual, a Gaza y lo que queda de Cisjordania unidos por una carretera a través del territorio del Estado de Israel.
¿sería esto algo aceptable para los palestinos? Compleja, sí, compleja la cuestión de las fronteras, por no hablar también de que un hipotético Estado palestino en esos territorios a priori solo sería una solución para un tercio del pueblo palestino. Después, ¿qué pasa con el 1,5 millones de palestinos que viven en Israel? ¿Y qué pasaría también con todos los refugiados palestinos que viven en Jordania o en el Líbano, por ejemplo, ¿no? Son los problemas que surgen cuando uno, como decías, profundiza un poco en esto de los dos estados y que también aparecen en la otra pieza que os traigo, que es de la BBC, publicada en julio de este año, antes de toda esta escalada. Dice la BBC: la comunidad internacional lleva décadas planteando que la única solución al conflicto es un Estado israelí conviviendo en paz con un Estado palestino. Pero datos obtenidos por la BBC muestran que la teoría de los dos estados cuenta cada vez con menos adeptos, especialmente en la juventud palestina, que tampoco parece creer en sus propios líderes. A partir de ahí, la pieza de la BBC incluye 2 testimonios de jóvenes palestinos. El primero: la solución de los dos estados es un cliché pensado por Occidente que no contempla la situación real, responde despectivamente Jana Tamimi, de 17 años, cuando se le pregunta al respecto, y agrega: ¿dónde están las fronteras? La BBC habla del colapso de la confianza en el liderazgo político palestino y una caída de apoyo a la solución de dos estados, la fórmula de paz respaldada internacionalmente que prevé un Estado palestino independiente junto a Israel. Los hallazgos, dice la BBC, demuestran tendencias claras en la disminución del apoyo de esta generación a la autoridad palestina gobernante y una caída constante en el apoyo a una solución de dos estados durante la última década. Al mismo tiempo, el apoyo a la confrontación armada es más alto entre los menores de 30 años. Más del 56% apoya el regreso a una intifada o levantamiento contra Israel. Sirva este último dato para entender mejor lo que representa Hamás y la opción de la lucha armada para millones de jóvenes palestinos. El otro testimonio que cita la BBC. Metz tampoco tiene fe en la solución de dos estados. La solución de dos estados es realmente un cadáver de un proyecto político que generalmente se usa para tapar la continua opresión de los palestinos, dice. Si me preguntas, esto no va de estados. Un niño de 5 años puede mirar el mapa y decirte que esto no funciona. El futuro de una solución de dos estados está en duda, dice la BBC, si una generación que se juega mucho la rechaza cada vez más como una opción viable. Le pregunto a Metz cuáles son sus esperanzas. Responde: desde hace mucho tiempo he sido un defensor de la solución de un Estado democrático que abarca a Israel y los territorios palestinos, dice. Bueno, pues pasemos a ello. ¿Qué dicen los medios sobre esa posible solución alternativa de un solo Estado democrático para todos los habitantes de la Palestina histórica? Pues de nuevo, lo primero que habría que decir es que, al igual que sucede con la cuestión de los dos estados, pues los medios dicen poca cosa. Hay pocos contenidos que reflexionen sobre eso en una prensa completamente dominada por el belicismo y por la propaganda. Dicho esto, os traigo dos cosas para acabar esta larga, aunque espero que útil, sección de hoy. La primera: France 24 emitió un debate pocos días después del ataque de Hamás del 7 de octubre en el que se reflexionó brevemente sobre esto. Vamos a escuchar dos cortes. Dale al primero, Xavi. La idea de los dos estados muere ahora con todo lo que ha ocurrido en esta guerra. Sí, la idea de dos estados casi ya terminó, ¿no? Yo sé que hay gente que tiene esperanza, pero al fin hay dos opciones para Israel. Israel puede aceptar a los palestinos dentro de su país, lo cual significa que, en fin, ellos van a tener una tasa de natalidad más alta y al fin va a terminar también el Estado de Israel, ¿no? Porque es un Estado democrático judío, pero para ser democrático, el momento que hay 51% de palestinos ya termina, ¿no? Y por otro lado, ellos pueden matar, asesinar, hacer genocidio, obviamente con todas las excusas, como dijo Janiel, y eso va básicamente a crear un país solo. Pero siempre van a estar en guerra con sus vecinos y eso obviamente no lo pueden, sostener por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces Israel tiene un fin y va a terminar un día si no cambian su rumbo. En otras palabras, da por muerta la solución de dos estados y plantea que el único escenario posible es un solo estado, pero que eso representa el fin de Israel y del proyecto sionista, tanto si es un estado en el que se acepta a los palestinos, porque los judíos quedarían en minoría dentro de ese estado, como si es un estado judío que acabe dominando todo el territorio como resultado de una limpieza étnica, porque en este caso estaría condenado a una guerra permanente con sus países vecinos. Así es. Segundo corte, un poco más optimista, podríamos decir. Margarita, muy brevemente su conclusión. Efectivamente, resumiendo un poco lo que se está diciendo, sí, yo creo que la solución de dos estados es una solución cada vez más lejana, herida de muerte. Al final la discusión va a ser un estado, dos naciones.
sobre todo porque a la solución de 2 estados, además de todo esto, le falta continuidad territorial. Le falta un liderazgo, evidentemente, y lo que sí es que necesitamos avanzar, necesitamos llegar a una salida negociada que parece un ideal, pero yo creo que no debería ser un ideal, es el deber ser. Es el deber ser porque estos estallidos de violencia, los únicos perdedores son la población civil de lado y lado. Y la violencia lo único que hace es exacerbar estas posturas extremas. Entonces yo esperaría que aquí, cuando pase este momento, logremos como sociedad de verdad hacer que esto llegue a un fin justo para ambas partes, porque ambos pueblos tienen el derecho a vivir en paz. Pues da gusto que entre tanto belicismo y tanto cinismo haya alguien que exprese, aunque sea una cierta esperanza de que se pueda alcanzar una solución pacífica, justa y democrática para los seres humanos que viven en ese territorio del planeta, ¿no? La verdad es que sí, y no es menor, yo creo, esa forma de expresarlo, una solución justa para la gente que vive en ese territorio, para las personas, porque esa es una perspectiva, digamos, de derechos humanos. No olvidemos que no existe algo así como los derechos de los estados, existen los derechos humanos. Acabo ya, pero os quiero leer algunos fragmentos para acabar de una última pieza para completar la información. Está publicada en Infolibre en abril de este año, la firma Carlos Penedo Cobo, y es muy interesante. Es básicamente una defensa de la solución de un único Estado democrático, es decir, fin del apartheid, abajo el muro de Gaza, abajo el muro de Cisjordania, derecho a voto para todos los palestinos e igualdad jurídica de todos los habitantes desde el río hasta el mar, sean judíos, musulmanes, cristianos o ninguna de las anteriores. El titular de esta pieza en Infolibre ya es muy elocuente. Israel y Palestina, un único Estado de hecho. En primer lugar, Carlos Penedo argumenta contra esa idea del conflicto irresoluble. Dice, provocaciones, víctimas, violencia durante 3/4 de siglo podrían alimentar el argumento de la historia interminable y el conflicto irresoluble. Y nada más lejos de la realidad. Todo indica que la situación es cualquier cosa menos estable y circunstancias bien recientes han venido a alterar el panorama. El larguísimo, aunque no eterno, conflicto, dice Carlos Penedo, ha sido posible por una serie continuada de decisiones políticas y de violaciones a la legalidad internacional permitidas que pueden continuar o no. La verdad es que es bastante optimista, Carlos Penedo. La verdad es que sí, pero bueno, a veces es necesario algo de optimismo, ¿no? Porque si no, bueno, apaga y vámonos. Esta pieza de Infolibre cita a su vez un análisis publicado por la revista Foreign Affairs titulado La realidad de un solo Estado de Israel. Es hora de renunciar a la solución de 2 estados. Que dice, el estatus temporal de ocupación de los territorios palestinos es ahora una condición permanente en la que un Estado gobernado por un grupo de personas gobierna sobre otro grupo de personas. Palestina no es un Estado en espera e Israel no es un Estado democrático que ocupa accidentalmente territorio palestino. Todo el territorio al oeste del río Jordán ha constituido durante mucho tiempo un solo Estado bajo el dominio israelí, donde la tierra y la gente están sujetas a regímenes legales radicalmente diferentes y los palestinos son tratados permanentemente como una casta inferior. Los políticos y analistas que ignoren esta realidad de un solo Estado estarán condenados al fracaso y la irrelevancia, haciendo poco más que proporcionar una cortina de humo para el afianzamiento del statu quo. Y concluye esta pieza del Foreign Affairs. Un acuerdo de un solo Estado no es una posibilidad futura, ya existe. Entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, un Estado controla la entrada y salida de personas y bienes, supervisa la seguridad y tiene la capacidad de imponer sus decisiones, leyes y políticas a millones de personas sin su consentimiento. El movimiento de liberación de Palestina en clave estatal sería hoy mejor expresarlo como el movimiento de liberación de los palestinos, que será también el de todos los residentes independientemente de su confesión religiosa, orientación política o adscripción cultural, ciudadanos con los mismos derechos fundamentales, sociales y políticos de un único Estado multicultural y multirreligioso, como lo son casi todos, como el que ya existe sobre el terreno, pero realmente democrático para toda su población. Pues sean 2 estados o sea uno solo para toda la población, sería conveniente que el debate mediático en algún momento empezara a girar sobre esto, y este programa es nuestra modesta aportación a ese debate. Gracias, Manu. Aprender de que el débil no se lo puede machacar tanto, porque al fin y al cabo el débil, si no se mueren los hijos y los nietos, van a seguir luchando hasta el final. Adelante, compañera. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova.
Bueno, la comparación del actual Estado de Israel con la Sudáfrica anterior a los años 90 resulta muy útil no solo cuando analizamos las políticas de apartheid, sino también cuando planteamos un final de las mismas. ¿Por qué el régimen de apartheid se acabó? ¿Cómo, después de tantos años de sometimiento, resultó posible una negociación entre el gobierno blanco y la resistencia negra? ¿Cómo se construyó la Sudáfrica post-apartheid? Y sobre todo, ¿se puede repetir un proceso similar en Palestina? Hoy, junto con Ina, vamos a intentar explicar algunas de estas cuestiones. Vamos a intentarlo. Sí, antes mencionar que la solución más reciente del mal llamado conflicto palestino-israelí la propuso a principios del año 2020 Donald Trump. En sus palabras, se trataba de un plan de paz realista para el Estado palestino, el acuerdo del siglo, pero las imágenes de la presentación de aquel plan hablan por sí solas. El acuerdo del siglo para el Estado palestino que hace público aquel presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en presencia de un primer ministro de Israel y de... primer ministro de Israel, hay alguien más por ahí, un presidente de Estados Unidos, un primer ministro de Israel y 0 representantes de Palestina, ¿correcto? Correcto. Una solución para los palestinos sin haber consultado a los palestinos ni contado con ellos para nada. Uno de los arquitectos de ese acuerdo de siglo fue el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, judío estadounidense que fue educado en el tipo de sionismo político y religioso que encarna Benjamin Netanyahu. De hecho, Kushner conoció a Netanyahu en su propia casa en Nueva Jersey, donde el primer ministro de Israel se quedó a dormir invitado por la familia del yerno de Trump. Todos estos detalles sirven para hacernos una idea del tipo de solución para el Estado palestino que elaboraron. Territorios ocupados ilegalmente para Israel, capital de Israel en Jerusalén Este y el Estado palestino, ¿dónde se quedaba exactamente? Y el Estado palestino dividido entre una serie de islotes separados entre sí que se conectarían a través de carreteras controladas por Israel y todos rodeados de territorios controlados por Israel y bajo el control militar israelí. Es decir, que básicamente intentaron legalizar y perpetuar los bantustanes, como en Sudáfrica, que en el fondo, bueno, ya existían. Muchos expertos lo compararon en aquel momento precisamente con el modelo sudafricano de los bantustanes, de los que, por cierto, les hablamos en un programa anterior dedicado al régimen del apartheid israelí en Palestina. El caso es que, Sara, has dicho algo clave, que los bantustanes en los territorios palestinos ya existen. ¿Y qué fue lo que asentó la idea de que la bantustanización de Palestina era una alternativa? Bueno, Norman Finkelstein, en su libro Imagen y Realidad del Conflicto Palestino-Israelí, publicado en español por la editorial ACAL, cita 2 trabajos de Edward Said y de Meron Benvenisti, a los que ya nombraste, Sara, que sugieren que fueron los acuerdos de Oslo, los acuerdos de paz entre Palestina e Israel firmados en Oslo en 93 y en 95, constituyeron para esos intelectuales la aceptación oficial palestina de la prolongación de la ocupación. La ocupación se mantuvo, aunque por control remoto y con el consentimiento del pueblo palestino. Antes de Oslo, la comunidad internacional apoyaba una retirada completa israelí de Cisjordania y Gaza y el derecho de los palestinos a construir un Estado independiente en las áreas evacuadas. Esto podemos leer en este libro. En Oslo II se legitimó la pretensión de Israel de poseer derechos en Cisjordania y Gaza. Cisjordania y Gaza se convirtieron en territorios en disputa. Con los palestinos de un lado e Israel y Estados Unidos del otro, no se necesita mucha imaginación para predecir quién ganará y quién perderá en esta disputa. Así es decir, más allá de que la solución de 2 estados es imposible, tal y como está planteada en los acuerdos de Oslo, según Finkelstein y los estudiosos a los que cita, más allá de eso, legitima ciertas prácticas propias de la Sudáfrica de la época de apartheid. De hecho, dice que el Oslo II es una auténtica fotocopia de la constitución de Transkei. ¿Os acordáis de lo que fue Transkei, verdad? Una de esas republiquetas TBBC que el gobierno de los blancos sudafricanos reconoció como independiente para expulsar hacia allí a la población negra, a la que previamente se le retiró la ciudadanía sudafricana, convirtiéndola en extranjera en su propio país. ¿Por qué Oslo II es la constitución de Transkei? Pues porque la soberanía es nominal. El que mantiene el control es Israel, el que controla los recursos es Israel, igual que el gobierno del apartheid en las repúblicas soberanas no reconocidas por nadie salvo por el gobierno del apartheid. En Transkei se crearon lo que se denominaba polos de desarrollo, básicamente para usar la mano de obra barata indígena. Es la misma estrategia desplegada en Gaza y Cisjordania con los denominados parques industriales. El propósito
no solo es aprovecharse de una fuerza de trabajo prácticamente gratuita, es decir, esclava, sino también reforzar todo el modelo de Bantustán como si fuera una alternativa real. Y en esa suerte de alternativa, Israel actúa independientemente en lo que se reconoce como su zona de soberanía, dice Benvenisti, pero no deja que sean los palestinos los que controlen los recursos naturales de sus tierras. No vaya a ser que perjudiquen los intereses israelíes. En estas condiciones, desde luego, no puede haber equidad. Me quedo yo con todo lo que está en mi tierra y en la tuya, hasta con el agua, pero tú no puedes... Tú puedes tener tu bandera y tu himno si quieres, como en Transkei. Como en Transkei, exactamente. Eran tan débiles los transkeinianos que se vieron obligados a aceptar todas las condiciones que les impuso el gobierno central. Sudáfrica se quedó con todo lo que valía la pena y a las repúblicas independientes a cambio pues se les permitió tener casinos. Muy justo, ¿verdad? El gobierno de apartheid lo vendía diciendo que los negros tenían así más independencia y durante unos cuantos años esas explicaciones bastaron a la comunidad internacional, como bien sabemos. Cita Finkelstein en su libro a Kenneth Stultz, investigador de las políticas afrikaner, que habla de un principio fundamental para que este tipo de acuerdos de paz sean viables y no un mero calco de Transkei. El principio decisivo es la equidad. El poder con el que cuentan los transkeinianos es administrar su propia pobreza sin que haya cambio en la propiedad de grandes cantidades de riqueza, dice. Y es clave. Sin la distribución justa de los recursos no puede haber solución alguna a conflictos de este tipo. Es decir, más allá de la estatalidad, que es a lo que se aferran muchos cuando hablan de la solución de dos o de un Estado, es necesario hablar pues de equidad económica. Sí, y también es necesario que en algún momento los responsables políticos, en este caso de Israel, reconozcan que la supremacía étnica es ilegítima. Es lo que sucedió en Sudáfrica después de décadas de racismo como política estatal. Mientras la igualdad étnica sea rechazada por la mera doctrina israelí, mientras esa doctrina racista y colonial sea aceptada por la comunidad internacional, pues no parece que pueda haber solución. Y es que en Sudáfrica los afrikaner no es que amanecieran de un día para otro siendo respetuosos con los negros. Fue un proceso de muchos años que combinó la lucha de la resistencia negra con todo tipo de métodos, lucha sindical y presión internacional, campañas de boicot, sanciones, el desprecio hacia las políticas del régimen de apartheid y condicionar el fin de las sanciones y de los bloqueos al fin también de estas políticas racistas. Los factores que hicieron posible que el gobierno racista de los blancos de Sudáfrica y la resistencia negra del Congreso Nacional Africano empezaran a negociar son múltiples. Primero, los blancos parecen haberse dado cuenta, aunque les haya costado décadas, de que no podían contra la oposición negra. La situación llegó a un callejón sin salida. Pretender que la solución del conflicto sería unilateral habría sido desastroso. No podían terminar con las huelgas en las comunidades negras ni con su lucha. Segundo, el efecto de las sanciones económicas internacionales fue importantísimo. Había un embargo mundial. Los bancos internacionales rechazaron renovar en 1985 los préstamos a corto plazo a Sudáfrica. La fuga de capitales se disparó. La inversión extranjera en la economía llegó a ser inexistente y encima cayeron los precios del oro, una de las principales materias primas que exportaba el país. Resultado de todo ello, pues una economía devastada. En 1989, una resolución de la ONU vinculó el fin del embargo económico contra Sudáfrica con el fin del apartheid. Los políticos afrikaner tenían claro que la única forma de salir de ese atolladero sería empezar a considerar a los negros como seres humanos y devolverles sus derechos, entre ellos el derecho al voto, que sin duda cambiaría toda la realidad del país. Uno de los factores que también citan algunos analistas es la caída de la URSS y el fin de la Guerra Fría, eventos críticos para el Congreso Nacional Africano apoyado por los soviéticos. El fin de ese apoyo les hizo sentarse a negociar con sus victimarios. Así es, y una vez que ambas partes aceptaron la negociación, o mejor dicho, que se vieron forzadas a aceptarla como única salida, renunciando a otras vías más expeditivas, ese fue el principio del fin del apartheid. Pues ya veis que para solucionar un conflicto hace falta renunciar al supremacismo, acabar con la discriminación racial, garantizar la distribución y administración justa de los recursos, sea dentro de un Estado multiétnico y plurinacional o dentro de dos Estados. Sin esto, nos podemos pasar otros 70 años escuchando que nuestro vecino es inútil e incapaz de construir nada.
Está claro que el Estado de Israel actual no va a hacer nada de esto. ¿Podría influir en sus decisiones la comunidad internacional tal y como ocurrió con Sudáfrica? Pues la experiencia sudafricana demuestra que sí, pero de momento el apoyo de Estados Unidos hacia las políticas racistas y coloniales de Tel Aviv parece inquebrantable. Gracias, Ina. Yo soy de la Franja de Gaza. Ayer mismo he recibido por la tarde un WhatsApp de un hermano mío ahí comentándome que han matado de mi familia 8 personas. Hoy contamos con Ariel Feldman desde Buenos Aires. Ariel, muchas gracias por atender una vez más a La Base. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. Ariel, se habla entre las posibles hipótesis de solución, se habla de 2 estados, se habla de un único estado democrático plurinacional para toda la Palestina histórica. Tú que conoces bien Israel, ¿cómo ves este debate en torno a la posibilidad de una solución política al problema? Bueno, Pablo, primero que nada quiero celebrar que hayan dedicado el programa a la discusión de la solución, digamos, 2 estados plurinacional, etcétera, porque me parece que trae a discusión cuestiones centrales que desarman parte de los problemas que evitan cualquiera de las 2 soluciones. Primero, algo que han mostrado ustedes en el programa, que trae a escena la cuestión palestina. Estamos hace decenios, hace por lo menos una década, la discusión sobre la solución de el oprobio que significa la ocupación y la falta de vida digna de los palestinos salió de la escena internacional, y traer la discusión profundiza la discusión en lo político por sobre lo militar. Eso lo central. Después está el apotegma de Gramsci, ¿no? Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad, digamos. Sobre las soluciones hay que ser bastante pesimistas, sobre todo para evitar las cortinas de humo de falsas negociaciones de paz que hemos vivido durante décadas, y no podemos más que tener un optimismo de la voluntad, porque el único camino, digamos, que tenemos es tratar de solucionar la violación de derechos humanos y civiles que sufren los palestinos. Dicho esto, la solución y la discusión lo que traen a escena es que cualquier punto de partida de la discusión implica la puesta en cuestión de la colonización. Entonces, que esa discusión de vuelta esté en escena, como vimos en los medios en el último mes, no está presente casi, la discusión de la colonización. Discutir, digamos, la solución lleva inmediatamente a comprobar que hay una falta de voluntad de los sucesivos gobiernos israelíes de encontrar una solución real a la problemática que tenemos. El otro aspecto que trae para mí para la discusión, que es central, y voy a tu pregunta específica sobre qué pasa dentro de la sociedad israelí, es desarmar el cuco, como decimos en Argentina, de que está en cuestión el derecho a existencia del Estado de Israel en una salida a la discusión con los palestinos sobre la solución a este conflicto, digamos, entre comillas. Y tiene que ver con esto, porque cuando entramos en las discusiones serias, se ve, incluso Hamas en su momento propuso una tregua de 50 años, digamos, al Estado de Israel, es decir, no podía permitirse, por una cuestión de estatutos, como el Likud tampoco se permite, hay que decirlo, reconocer en el nivel que están las negociaciones el derecho a existencia de Israel. Pero hay una voluntad de admitir que, digamos, los civiles israelíes que viven en Tel Aviv han llegado para quedarse y que nadie está proponiendo, más allá de los eslogans y los cánticos que se puedan hacer en el fragor de la batalla, la desaparición del Estado de Israel. Digamos. Entonces, desarmar, digamos, la idea de que está puesta en cuestión la existencia del derecho del Estado de Israel trae la discusión en torno a que lo que está puesto en cuestión es que Israel tenga derecho a existir así. No tiene derecho a existir como Estado colonial, no está derecho a existir violando los derechos civiles y de derechos humanos de los palestinos. Tiene derecho a existir en una paz justa con los palestinos. Entonces, entrar en esa discusión permite también desarmar, digamos, la ideología sionista en su versión suprematista, digamos, que existe en lo que podemos denominar el israelismo, la ideología más perversa dentro de otras corrientes que hubo en el sionismo,
y llevar adelante esa discusión al interior de, digamos, el foro de discusiones internacionales y del Estado de Israel en particular, digamos, ¿no? Dentro de la población civil, porque básicamente acá lo que toca, sin duda, es que la sociedad civil, las organizaciones sociales, los movimientos, aquellos que hablamos en los medios públicos, pongamos en cuestión el colonialismo y el sionismo suprematista como el problema para llevar adelante cualquier tipo de solución al problema. Entonces, discutir si la solución son 2 estados o el estado plurinacional, sin duda es una discusión necesaria, muy difícil, como ustedes han presentado, muy difícil de solucionar. Yo creo que en términos ideales, sin duda el Estado plurinacional sería la solución deseable, pero tanto para la solución del Estado plurinacional como para la solución de 2 estados, que Israel ha boicoteado sistemáticamente en todos sus gobiernos a partir de la colonización sistemática e ininterrumpida de donde debería estar en la teoría de los 2 estados, un estado soberano palestino, mientras sabemos, ¿no? Mientras estábamos en las negociaciones de paz para los 2 estados, el Estado de Israel seguía colonizando la tierra de los palestinos, con lo cual acá para mí es esencial volver a una cuestión, que la discusión de vuelta es el de la colonización, para desarmar el eje del problema, que es la discusión sobre el sionismo. No sé si se entendió, si tienen otra pregunta. Se entendió. Muchísimas gracias por atender una vez más a La Base, Ariel. Seguiremos contando contigo, si te dejas. Hasta pronto. Por supuesto. Hasta luego. Llegamos al final del programa y vamos a acabar con un tema que yo creo que tiene su importancia. El socialismo durante el siglo XX se supone que planteaba solución a este tipo de problemas. Y hoy queremos que suene en árabe, en La Base, La Internacional. Hasta pronto.